Julio Emilio Velarde Flores es PhD en Economía de la Universidad de Brown, Estados Unidos, y economista o BA por la Universidad del Pacífico, luego de haber ocupado el primer puesto de su promoción en 1974, es decir, de haber sido galardonado con el premio Robert Maes. Fue becado por la Comisión Fulbright. Antes de ser decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico en el año 2003, se desempeñó como profesor desde 1986. También ha sido presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, entre 2003 y 2006, presidente del Consejo Consultivo para las Américas del BIS, presidente del Grupo Intergubernamental para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo del G24 y presidente de la Junta de Gobierno del CEMLA. Desde octubre del 2006 es presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y en octubre último fue ratificado para continuar presidiendo el directorio del BCRP por un cuarto periodo consecutivo hasta el 2026. Está de más decir que nuestro querido Julio Velarde ha sido distinguido por la revista internacional The Banker, del grupo editorial del Financial Times, como banquero central de las Américas del año 2022 y del año 2020, y como banquero central del año a nivel global en el 2015. En 2021 recibió también la mayor calificación como banquero central según la revista Global Finance. Muy buenas noches para toda América Latina, querido Julio. Es un tremendo gusto tenerte hoy en yuliño.p. El gusto es mío, es un placer. El gusto y el honor es todo nuestro, querido Julio. En verdad que estamos muy agradecidos por la gentileza que has tenido de aceptar la entrevista. Esta entrevista tiene 4 secciones y la primera la hemos titulado Teoría y práctica de la estabilización macroeconómica peruana. En esta sección vamos a conversar sobre los distintos artículos académicos y la experiencia en el programa de estabilización peruano de los noventas de nuestro invitado. Usemos la máquina del tiempo y situémonos en 1990. El Perú está experimentando una hiperestanflación, como le encanta llamar a nuestro querido Julio, y de hecho lo cita en un paper, en uno de sus papers. El gobierno peruano está quebrado y la economía peruana ya no puede más y se da el cambio de gobierno. Asciende como presidente Alberto Fujimori. Estabilizar el país es urgente. En ese escenario donde el reto es enorme, el presidente designa a Juan Carlos Hurtado Miller como su ministro de Economía y Finanzas y Premier. Y bueno, nosotros sabemos que tan importante como el ministro es su gabinete de asesores, y tú, querido Julio, fuiste uno de los asesores del ministro Hurtado, ¿no? Cuéntanos esa anécdota de cómo el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller, te llama o te cita para proponerte que seas su asesor, y cómo fueron esos días antes de aceptar la propuesta, porque el reto de estabilizar el Perú era hermoso pero titánico. Para que la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando entienda lo difícil de esta situación. Imaginen que ustedes, imaginemos que son venezolanos en todo caso, y los llaman para estabilizar la hiperinflación venezolana. Querido Julio. Contesto. Eh, no voté por Fujimori. Realmente no voté en el momento. Estaba apoyando a Vargas Llosa, pero me fui a Europa por un año y pensando que ganaba en primera vuelta, venía para la segunda, pero ya, no, ya se vio que perdía Vargas Llosa, vine al final. Una persona que trabajaba mucho con él a Pacífico era Marta Rodríguez, que estuvo asesorando a Fujimori. Y a Marta Rodríguez se le acerca el sobrino de Fujimori, que estudió en la Pacífico, por favor ayuda a mi tío, que no tiene todavía ideas claras, vamos a poder qué hacer, ¿no?
Y en ese momento tenía en el gabinete no solo a Juan Carlos Hurtado, sino a varios ministros que eran bastante amigos míos, inclusive un excuñado. Entonces les avisa que yo podía colaborar, me llaman y estoy ahí. Y fui con Marta de los pocos no ministros que asistían a los primeros gabinetes ministeriales. Eh, el ajuste fue básicamente fiscal y se centró la primera parte en lo que tenía que hacerse fiscalmente. Se hizo corridas, que significaba un ajuste solo parcial, y la inflación iba a ser 260, no recuerdo ahora bien los números, frente a 400, y se optó por un ajuste bastante duro. Y digo duro porque menos de un año antes había habido el Caracazo en que murieron miles de personas cuando se elevó algo el combustible. Cuando Carlos Andrés Pérez reduce en parte los subsidios a los combustibles en Venezuela. Acá la situación era insostenible, las reservas eran negativas, no solo eran negativas, sino se habían pagado exportadores con unos papeles que supuestamente eran dólares, que no eran dólares, un papel que decía que valían como dólares para importaciones, o sea, eran todavía mucho más negativas. La caja fiscal era nula, tenía que hacerse un paquete y no había plata para parar a los policías, siquiera que tenía que cuidar acá, una situación horrible. Y se hizo el paquete fiscal, lo que falta era la parte monetaria. Y realmente fue casi de una forma desordenada que termina a aplicarse el tipo de cambio flotante. Porque yo propiamente no era nombrado como asesor, nada, pero la gente del Banco Central me llama para decir qué se hace con el tipo de cambio. Y casi le digo, hay que flotarlo, porque había subido tanto el tipo de cambio que lo sensato era flotarlo y más bien ir comprando poco a poco para que se uniformara el tipo de cambio, al menos con los precios con los que se había calibrado el dólar, con el tipo de cambio con el que se había calibrado los precios de servicios públicos, etcétera, ¿no? No, fue una situación muy dura. Me pidió a mí Juan Carlos Hurtado que yo escuchara el discurso con lo de Confiep, que están asustados, y para explicarles qué iba a hacerse. Pero realmente al día siguiente nadie sabía qué precio fijar. No era la situación de Argentina, donde incluso las tiendas ponían cerrado por falta de precio. Por elevar combustibles 3.600%, electricidad 800%, hacía que la gente no pudiera calcular los costos. Y la demanda obviamente se había reducido porque los saldos reales con la inflación correctiva de 400% se habían reducido sustancialmente, ¿no? Fueron momentos muy duros, pero una cosa interesante es que la población se dio cuenta que no había otra salida. Todos los 3 días sale Juan Carlos Hurtado por la calle y la gente comenzaba a aplaudirlo. Eh, o sea, la gente sentía que de todas maneras tenía que hacerse una corrección. Y creo que eso ayudó mucho en la transición, ¿no? Creo que me he extendido demasiado de repente al comentar esto, ¿no? Por favor, siéntete totalmente libre de ello. Y así es, pues en verdad como mencionas, era lo que había que hacerse. Y bueno, todos tienen ese recuerdo eh, enorme, digamos, al menos nuestras abuelas, nuestros padres, ¿no? De ese superajuste de los noventas que era necesario para estabilizar la economía peruana. Eh, Cabe resaltar que el ministro Hurtado fue el encargado de anunciar el superajuste de precios de 90, conocido coloquialmente como el Fujishock, y su discurso es muy recordado, sobre todo la frase con la que termina su mensaje. De hecho, creo que los de mi generación, si por ahí han escuchado al ministro Hurtado, es por esa frase, ¿no? Que Dios nos ayude, haciendo alusión al... Rayos. Fue Felipe Ortiz Acevedo quien sugirió la frase, ¿no? Ah, mira. Y bueno, en ese sentido, querido Julio, cuéntanos por favor cómo fue esa noble y dura labor de elegir las medidas del paquete económico y cómo fueron decidiendo el orden de las medidas, ¿no? En parte porque no sé si hay un libro, digamos, de cómo estabilizar, ¿no? Y además cómo en este caso elegir las medidas, en qué orden, ¿no? Cuáles y en qué orden. Eh, También, ¿qué tan difícil es pasar de la teoría a la práctica? Digo esto porque revisando tus trabajos académicos, noté que has escrito, como tú bien mencionaste, ¿no? A Marta Rodríguez, aparentemente tu coautora favorita, sobre el programa de estabilización peruano.
pero en la práctica o en la implementación de política uno se encuentra siempre con barreras, fricciones que uno no había considerado en el diseño de políticas. No, obviamente hubo un montón. Eh, Tuvimos la suerte de que el Ministerio de Hacienda en ese momento eh, está muy convencido que tenía que hacerse la tarea. Lo digo, por ejemplo, porque el Banco Central le da un crédito, porque no tenía soles para pagar siquiera la planilla. Y el MEF se compromete a devolverlo y lo devuelve. Lo que era absurdo, porque realmente necesitamos incrementar los saldos monetarios por el ajuste. Pero obviamente un banco central, después que ha tenido un gobierno que dominaba fiscalmente al Banco Central, no podía rechazar el que pagara. Pero creo que hizo que el ajuste fuera más profundo de lo que tenía que ser. El otro era incluso organismos internacionales. Ese momento, la estabilización preferida era un ancla cambiaria. Más que fijar el tipo de cambio, fijar la trayectoria, para esa forma de coordinar los precios. Hacerlo con tipo de cambio flotante, por más que hubiera intervención cambiaria, no está dentro de los esquemas típicos del fondo, etcétera, ¿no? O sea, luchar contra la burocracia internacional, digamos. Y tercero, te llenan de asesores. Economistas brillantes, ¿sabes? Puede ser Ruy Donald, Sachs y un montón más. Y cada uno cree tener su receta. Una presión más fuerte vino por el lado de querer dolarizar la economía, que felizmente se resistió. Y en momentos tenía incluso el apoyo del presidente y del Ministerio de Economía, que creo que hubiera sido un desastre. O sea, tal vez la inflación hubiera bajado más rápido o después habría un desajuste cambiario, incluso antes de lo que demoró en Argentina, pongamos, el plan de Caballo, ¿no? Que al menos le duró 10 años. Acá probablemente hubiera durado todavía un periodo bastante más corto, ¿no? No, pero ese tipo de cosas han sido continuas. Y hay otro detalle que no vale la pena mencionar. Eh, pero date cuenta, un país que estabiliza, que sale bien de su programa, quiere tener un montón de padres que quieren reclamar éxito del programa. Entonces, te vas a llenar de asesores internacionales queriendo meter su cuchara, enterándose del país con una lectura de 2 días antes, ¿no? Y no porque no sean brillantes, sino una persona que está viendo todos los problemas, obviamente tiene una comprensión algo mayor de la que podrían tener ellos, ¿no? No, de hecho, evaluando, digamos, 3 décadas después, digamos, el programa de estabilización de la economía peruana, uno, creo que a nadie de esta sala nos queda dudas de lo exitoso que fue y de las decisiones que se tomaron en su momento. En ¿No? el, Pero incluso, si termino, el tener tipo de cambio flexible, lo que ensayó Perú, incluso con Odría, Cana antes, incluso varios países de América Latina por periodos cortos. Pero poner tipo de cambio flotante desde el 90, de lejos hemos sido el primer país. Colombia, Chile y Brasil lo hacen después de la crisis asiática y rusa, en el 99, en el caso de Chile y Colombia. No, fue casi un precedente, ¿no? Y para estas cosas, creo que no se destaca que hemos sido los primeros. Este año estamos celebrando los 100 años del Banco Central, que hemos sido el primer país en tener un Banco Central en la región. Fuimos el primer país en tener tipo de cambio constante continuo, el primer país en establecer meta inflación con inflación, partiendo de inflación negativa. Todo lo hacían para bajar la inflación. Nosotros lo hicimos más bien para subir la inflación, porque queríamos tener una política monetaria más expansiva. En 2001 se contrajo la economía. O sea, un montón de factores que somos el primer país realmente en varios de los aspectos, ¿no? Japón fue el segundo, pongamos recién con Kuroda, ¿no? Hace 5 años, 6 años. y hablando justo sobre, digamos, estas crisis de finales de los 90, ¿no? Que mencionabas, por ejemplo, el caso colombiano, chileno, ¿no? En el 2001 publicas junto a Marta Rodríguez los efectos
de la crisis financiera internacional de 1998 en la economía peruana. No sé si te recuerdas todavía de ese paper, querido Julio, porque es ¿no? de ACUF. Ex post y desde fuera, cuando uno observa que al Perú no le fue tan mal en la gran crisis financiera del 2008, asimila lo importante que fueron las lecciones de la crisis asiática, ¿no? Rusa y brasileña de finales de los noventas. No obstante, desde tu perspectiva, ¿qué tan aleccionador fue haber estudiado un fenómeno parecido a lo ocurrido en el 2008 y qué tanto te preparó en la toma de decisiones para que luego puedas desempeñarte exitosamente como alto funcionario del Banco Central durante la gran crisis financiera del 2008 y la pandemia, dos choques gigantescos? Sí, y no, ya el 99 fue una crisis dura para el conjunto de la región. En Perú cerraron más de 10 bancos, incluido la banca de consumo, pero no hubo esta crisis tan profunda como hubo ciertamente en Colombia, como en Ecuador, en otros países, ¿no? Eh, Mira, creo que viene una confianza excesiva en los mercados en ese momento, una dependencia muy grande de flujos externos de corto plazo en la expansión del crédito de la banca, el primer semestre de ese 98, y creo, no quiero que diga gente, pero creo que no se percibió la magnitud de lo que venía, porque conversé con no tenía un cargo, pero conversé con las autoridades económicas en ese momento. Y creo que no vislumbraban lo grave que era el que se interrumpiera este financiamiento de corto plazo a los bancos porque están dependiendo de él como fondeo. Y tuvo un efecto bastante pernicioso que llevó pues a la caída de varios bancos, como comenté antes. Eh, Obviamente es un precedente, pero no es el 2008-2009. El 2008-2009 uno veía la Gran Depresión. Incluso si uno ve los gráficos que publican varios, pero estoy recordando a Mario que publicaba su gráfico, caía el comercio, caía el PBI, etcétera, parecía seguir las líneas de lo que ha sido los 30. Y la sensación que se tenía de los frentes hacedores de política económico era que podía serlo el 30. No tenía una crisis global tan grande en casi 60 años. Y lo digo porque en las reuniones en que participaba por el Fondo Monetario, un poco después de Lima, la reunión anual, uno veía las caras largas de todo el mundo. Recién allí, en una reunión de emergencia, casi el G7, se sale del mercado monetario europeo, que está colapsando. Durante el lunes no podía haber esta reunión, fue un fin de semana. Y la sensación es que podía haber realmente una caída de producto de repente 20, 30%. Lo que salvó mira, inclusive nosotros ya no teníamos ningún problema con el Fondo Monetario. Me reúno con el fondo diciendo que puedo pedirles plata, de repente les pido plata, que no se hizo. La sensación era terrible de que la economía mundial se hundía, que el desempleo podía ser enorme. Mira, para que tengas una idea, yo presidí el CEM de ese momento, que organizó una conferencia en Washington, y tenía que hablar al comienzo del día el presidente del Banco de México, que tiene avión privado, no somos nosotros. Y me llama, estoy por embarcarme el avión y he tenido que regresar al banco porque estamos depreciando 100%. Pues cámbiame la reunión para mañana en la tarde, no recuerdo en este momento. Estaba en una cena con varios banqueros centrales, entre ellos el presidente del Banco Central de Brasil, y dice, no puedo caer para el poste, tengo el aeropuerto porque están quebrando varios bancos en Brasil. No, la sensación era de hundimiento total. Lo que salvó el mundo fue la acción decidida particularmente el FED, porque los europeos se demoraron más. Y en parte se demora más precisamente por ser europeos, en el sentido que el Banco Central Europeo tiene que coordinar las acciones no solo de sus 5 miembros permanentes, sino del Consejo Directivo, que son los presidentes de los bancos centrales de la zona euro. Entonces, es bastante más complicado, ¿no? Y el otro factor creo que fue China. China, que se aceleró fuertemente el cuarto trimestre, tiró toda la carne del asador
y la recuperación de la economía china fue tan fuerte que arrastró precios commodities y ayudó a todos los mercados emergentes. Y por último, esta línea de swaps que dio la Reserva Federal, ya no los países desarrollados, sino emergentes como Singapur, Corea, Brasil y México, que ayudó a que los tipos de cambio se estabilizaran. Y después ya todos los países pudimos ser más agresivos en política monetaria, etcétera, ¿no? Pero la sensación, y eso no le quede duda a nadie, de todos los asesores de política económica del mundo, es que era algo similar a la Gran Depresión, que no lo fue felizmente, ¿no? Y se le llamó la recesión ahora, ¿no? Pero, Así es, y de hecho la historia, digamos, más recordada es justamente esto de aprender de la historia, ¿no? De la Gran Depresión de los 30, ¿no? Y Ben Bernanke, pues alguien que había estudiado mucho a aquella época, pues estuvo conduciendo a la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Eso ayudó un montón también. Eh, Querido Julio, bueno, ahora vamos a pasar a la segunda sección. Hemos concluido, digamos, el primer, perdón. el primer, el primer paso. En la segunda sección le hemos titulado Julio Velarde, nuestro ilustre y prudente banquero central. En esta sección vamos a conversar sobre la experiencia de nuestro invitado como banquero central. Eh, Antes de ser presidente del Banco Central en el 2006, querido Julio, ya había sido director de nuestra autoridad monetaria durante 1990, 1992 y 2001-2003. Cuéntanos la anécdota de cómo el ex mandatario Alan García te propone la posibilidad de liderar el Banco Central, las emociones que te invadieron y si pensaste que tu camino iba a ser tan exitoso y con un gran legado para el país. No sé, me enteré después que pensaba, si ganaba, pensaba ponerme presidente del Banco Central de 2001, Ah, mira. según me dijo él personalmente. Eh, Realmente estas cosas se hacen indirectamente, ¿no? Yo estaba fuera del país y el embajador peruano en ese país, que era aprista, me dijo, por favor, quería reunirse conmigo. Si podemos reunirnos, si era para tener el encargo, si estaría dispuesto a aceptar la presidencia del Banco Central, ¿no? Que sí lo estudiara cuidadosamente, etcétera. Y sí me interesaba, obviamente, ¿no? Obviamente ganaba menos de lo que estaba ganando, etcétera, pero sí me interesaba, ¿no? Y acepté. ¿Por qué me escogió Ana García? No sé. Según me comentó en un momento, pero no sé de esto. Le ha gustado una entrevista, no le ha gustado, porque en ese momento, pero me hizo una entrevista en su medio dominical el 86 de haber sido, tal vez 87, 86 de haber sido. Entonces, habla sobre las debilidades del programa Expansión a García el 85-86, ¿no? Y parece, comparándolo con lo que había sido el segundo gobierno de Perón, incluso Allende. Y creo que ese factor, según él, ¿no? Como señalaba que esto no iba a durar ese impulso al crecimiento docente por la expansión monetaria con control de precios, paquete que se ha repetido en muchas partes. Parece que no es que le gustara, pero después de ahí comenzaba a valorarme. Pues no sé si será esa la razón, ¿no? Pero de repente la razón principal es que quería tener a alguien que fuera crítico, precisamente para reivindicarse, tenía que poner a alguien Mm. realmente que, sabiendo que no lo apoyaba, pues estar en el Banco Central como señal que no iba a repetir lo que hizo el 85, ¿no? Pero ya está muerto, no hay forma pues, de preguntarle bien, ¿no? Es de lo que me dijo. Y bueno, mira, aquí sacamos dos lecciones adicionales, querido Julio. Uno, el poder de una entrevista. Y dos, digamos, lo que ya nos habías mencionado también anteriormente, que es que casi todas las personas que te han ratificado, digamos, como banquero central han sido personas, digamos, por las que tú no habías votado, ¿no? Y es algo que se cumple en la gran mayoría. En el mundo, no en América Latina, son muy pocos los banqueros centrales que se han desempeñado exitosamente y por un largo periodo de tiempo como tu caso. De hecho, solo hay dos ejemplos en el mundo y ambos han sido banqueros centrales de la Reserva Federal de Estados Unidos. Me refiero a William McChesney Martin, que estuvo entre el 51 y el 70, y Alan Greenspan,
que estuvo entre el 87 y el 2006. Así que además de sentir mucho orgullo y admiración por tu persona, queda claro que no hay más voz autorizada que la tuya para responderme la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios básicos de una política monetaria adecuada? Sí, tal vez un comentario previo. Si hay varios banqueros centrales que tienen más tiempo que yo. El de Rumania está desde el 89, este cayó Ceausescu. El de Suecia ha entrado antes que yo, y todavía está de cargo. En América tiene Héctor Valdés, tiene veintitantos años en República Dominicana. Y en América tiene varios casos. Rodrigo Gómez tardó 18 años. En México, Miguel Mancera como 17. En Colombia y México han tenido típicamente, no el último banquero central, banquero que ha durado muchos años. En Colombia, Miguel Urrutia estuvo 13 años, José Luis dio 12 años. O sea, sí hay muchos. Y los que ya no están, pero he conocido que han estado más años que yo, Armando Tetango de Filipinas, que se fue hace 3 años, Buchanan de Finlandia, que se fue hace año y medio, 2 años. Hay muchos. Yo llegué a conocer a uno que ya no está hace 8 años, el de Arabia Saudita, había estado 29 años. O sea, sí, hay muchos. O sea, Me o sea, sorprendiste. hay bastante casos. O sea, no hay... pero la pregunta era, yo creo que hay que ser cuidadosos. Una cosa que comentaste en una frase hace un momento es que las crisis son distintas. Entonces uno tiene que tener simplemente mecanismos para estar detectando las señales tempranas de cualquier problema, si es posible actuar preventivamente y si no es posible, tener la agilidad suficiente para poder reaccionar, ¿no? Y tratar de mitigar el daño. Muchas cosas no puedes evitarlas, muchas cosas no puedes predecirlas. ¿Quién era el COVID? Realmente le preguntaste a alguien en 2018, es imposible que te dijera algo. Puede haber una epidemia en algún momento, una cosa que podía pasar en 2050, ¿no? No algo que sucede inmediatamente. Y lo otro creo que es algo que ha mencionado prudencia. Yo creo que es bastante prudentes, ¿no? Realmente, a pesar que tenemos que mostrar una gran seguridad a veces en nuestras acciones, la verdad es que todo banquero central tiene muchísimas dudas. Está actuando en un marco de bastante incertidumbre. Está no apostando, pues está creyendo que las acciones que toma van a tener todo el efecto. Pero realmente actuamos dentro de una incertidumbre bastante grande, ¿no? Siente para ilustrar esto. Y lo que con Perú y Estados Unidos simplemente. ¿Ya? En diciembre de 2020, la inflación de 6,2 que tuvimos el 2021, probablemente en un fan chart hubiera tenido una probabilidad de menos de 2%. No recuerdo, no he visto el fan chart, pero hubiera tenido una probabilidad ridículamente baja. 1%, 2%. Lo mismo en Estados Unidos. Si harías un fan chart, una distribución de probabilidades de la inflación de Estados Unidos en 2021, vista en diciembre de 2020, te aseguro que la probabilidad que ya era la inflación a la que llegó de 7,5 en enero y 6,8 en diciembre, estaba con una probabilidad probablemente menor a 1%. O sea, uno se maneja con mucha incertidumbre. Sí, tiene que saber cómo reaccionar y estar dispuesto realmente a corregir de rumbo. ¿Qué es el problema ese con algunas medidas que se han tomado? Forward guidance no convence mucho a los mercados, porque los mercados saben que si las condiciones varían, por más que tú hayas dicho que no sube la tasa de interés por un periodo largo, nadie te cree si las condiciones cambian. Si le estás atando las manos para no reaccionar. Si explicas cómo manejas política monetaria, lo que quiere con el forward guidance se produce solo. Porque saben que mientras no veas señales que la inflación comienza a subir, vas a tener la tasa muy baja. Pero el forward guidance te encadena. Y así podemos decir con un montón de instrumentos. Pongamos el QE que se hizo con Obama y Bernanke al principio de la crisis de Lehman, era sumamente urgente. También la que se hizo cuando faltó la liquidez ahora en marzo de 2020, al comenzar la pandemia. Pero tenía sentido,
Después, cuando están subiendo los inmuebles en ciudades norteamericanas, se da una casi 20% anual, seguir comprando mortgage-backed securities, yo creo que no, porque está simplemente alentando una burbuja que se viene produciendo. Pero así tienes un montón de cosas que uno podría comentar, discutir, etcétera, ¿no? No, Perfecto. no sé, puede decir cualquier cosa. Claro, claro, y de hecho mencionabas también lo importante, digamos, de estar, digamos, de anclar las expectativas, ¿no? Que es fundamental. Querido Julio, actualmente el BIS recomienda los encajes en dólares, ¿no? Sin embargo, lo que pocos saben es que casi una década antes de que el mundo lo implementara, el Banco Central peruano, bajo tu liderazgo, de manera pionera, ya estuvo aplicando el requerimiento de encaje a obligaciones en moneda extranjera como medida para suavizar la volatilidad del tipo de cambio. Cuéntanos sobre cómo se te ocurrió o cómo surgió esta innovación y en qué otras medidas de política monetaria has innovado junto a tu equipo y de la que sientes muchísimo orgullo. Mira, muchas surgen de diferentes necesidades. Hablamos de la crisis 98-99. Ahí la lección que queda es que no puedes tener como principal fuente de fondeo línea de corto plazo bancos. De ahí surge la necesidad de poner encaje si la línea de corto plazo excede cierto porcentaje de capital de los bancos. Para limitar el fondo es una medida prudencial, no es de control de capitales ni de control de cambios, es una medida prudencial básicamente. Lo mismo en otras, no para encaje en dólares, sino para encaje en soles. Tienes a veces un ingreso masivo de dólares y tienes al mismo tiempo presión de demanda fuerte, creciendo, pongamos, sector no transable fuerte, etcétera. Si sube la tasa de interés, te va a entrar más capitales, va a apreciarse todavía más, lo que hace que ingrese más capitales. Una medida que en parte permite limitar el crédito, cuando no tiene mercado de capitales desarrollados todavía, es el encaje, ¿no? Que sustituye, tiene el mismo impacto que la tasa de interés, pero no atrae los capitales. Y digo esto que el BIS y el Fondo Monetario también, el BIS antes se oponía a la intervención cambiaria, pues desde hace ya casi 4 años sí lo está viendo como un factor de estabilidad. Y lo que ha pasado es que los capitales ahora son tan grandes que, para tengas una idea, los 100 emisores de portafolio más grandes del mundo manejan algo equivalente al PIB mundial. Nunca el flujo bruto, no el neto, el flujo bruto de ingresos salidas emergentes ha sido siquiera el 1% de sus capitales. Lo que pasa cuando hay un crecimiento alto, sube precios no transables, suben precios no transables en soles. Si además se aprecia la moneda, sube mucho más en dólares, atrae más capital del sector no transable y después tiene una crisis. Es simplemente como parte de una medida prudencial que tratas de mitigar una volatilidad excesiva, ¿no? Parte de una economía que todavía está dolarizada. Y los otros encajes han sido para limitar crédito, etcétera. Es algo que han reconocido no solo el BIS, sino incluso el Fondo Monetario, hablando con el que de Mercado de Capitales, Tobias Adrian. Él dice que inspiró más en los países asiáticos y que intervenían para frenar el excesivo el tipo de cambio, y después la crisis asiática y de los requerimientos que sí quiso imponer el fondo, hay un rechazo muy grande en varios países asiáticos a tener problemas con el Fondo Monetario. Eso les ha hecho tener más reservas, ser más prudente del manejo cambiario, etcétera, ¿no? Y su pregunta, si estos serán los países más exitosos, intervienen cambiariamente por no organizar todo el esquema. Y de ahí sale todo esta, y hay una parte teórica de ahí sale todo este esquema de el nuevo marco integrado de política monetaria, ¿no? Del Fondo Monetario. Querido, querido Julio, hemos terminado la segunda sección y vamos a avanzar a la tercera.
que tiene que ver con el futuro de la banca central. En esta sección conversaremos sobre todo lo que es trending in economics and finance y sobre el futuro de la banca central. ¿En qué consiste el marco integrado de política monetaria que está trabajando el Fondo Monetario Internacional de la mano de Gita Gopinath y Adrián, ¿no? Como bien ya nos habías comentado también ligeramente. Ya ha comenzado algo antes de Gita, inclusive, Maurice Sotfeld, que era el anterior jefe de ese económico, había comenzado algo. Esto es a lo que me refería. Los flujos capitales pueden ser desestabilizantes fuertemente. El énfasis incluso en medidas macro, que no está de marco, pero están ligados, medidas macroprudenciales muchas veces. Lo que hemos visto en la crisis de 2008 ha sido que muchas veces ha habido crecimiento excesivo de un sector. Pues el caso del 2008 ha sido el crecimiento excesivo de crédito hipotecario y precio de inmuebles. Las sugerencias que antes tenía algunos, como Bill White, el BIS, etcétera, era subir la tasa de interés, lean against the wind, subiendo la tasa de interés, pero eso no funciona. Cuando hay demasiado optimismo con respecto al futuro del precio de un activo, tendría que ser tan restrictivo que sencillamente sería botar al niño con agua sucia en la bañera, ¿no? De ahí, esto que se ve más popular de tomar medidas macroprudenciales. Podemos, Mark Carney, cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, incluso impuso límites a cuánto podía crecer el crédito hipotecario. O medidas como loan to value, loan to income, etcétera, que se han aplicado, ¿no? Nosotros no ha habido este boom hipotecario en algún momento en el Perú, pero probablemente si lo hubiera y tuviéramos medidas macroprudenciales, podríamos también trabajar con encaje. No lo hemos discutido porque no se ha producido, pero así como si crecía el crédito en dólares, nosotros le ponemos un encaje mayor en soles para desalentar el crecimiento del crédito en dólares. Lo mismo se podría hacer realmente cuando vemos una burbuja en cualquier sector. En el caso de Brasil lo hicieron para el crédito automotriz, en otros casos lo han hecho para tarjetas, pero podría ser mecanismo de ese tipo, ¿no? Pero bueno, el marco integrado es básicamente con respecto a flujo de capitales que pueden ser desestabilizadores, tanto al tipo de cambio como a la situación macroeconómica del país, a hipertrofia del sector no transable, frente al sector transable, básicamente a esas cosas. Y esos son problemas que te crean una crisis más grave después. Entonces, si puedes hacer algo para evitarlos, si es de estar afectando el mercado, lo ideal es que pudieras hacerlo, ¿no? Querido Julio, otra de las preocupaciones que también existen es cuáles son los riesgos y las ventajas en materia de política monetaria del alto volumen de transacciones y de la alta volatilidad de las criptomonedas como los bitcoins, ¿no? Esto a raíz de los hartos comentarios que hemos recibido en Twitter. Ha crecido un montón el valor. El volumen de transacciones todavía no es tan amplio. Y todavía tienes un castigo, ¿no? Incluso lo que ha hecho Bukele de Salvador es no estar haciendo para validar una nueva emisión, un nuevo mint, una nueva acuñación, una nueva creación de más bitcoins, sino plataformas para intercambiarlo. Pero tiene una volatilidad excesiva. No hay un solo banco central, el probablemente El Salvador sí lo reconoce, pero está reconocido como moneda, lo ven como un activo financiero altamente volátil. La preocupación que tienen los bancos centrales es con las monedas estables, aquellas cuyo valor está ligado al dólar, al sol, al euro, etc. Y eso es lo que comienza ya a regularse. El Banco de Chile presentó, por ejemplo, en el Congreso ahora 3 meses una norma que le permite irla regulando. Y ese crecimiento de monedas estables está llevando a que los bancos centrales también discutan nueva moneda digital propia, ¿no? Pero todavía es un proceso y no queda claro cómo termina, ¿no? De hecho, Bueno, incluso las cifras que no sé, están en la presentación el martes, o sea, ayer no.
Me dicen que el mercado de arte, 10% se hace con criptomonedas, lo dudo. A no ser que sean estas cosas que están comenzando a vender, que es de repente esta figura, una pintura digital que le aseguran que solo tiene un propietario. No sé cuánto crecerá eso y no sé qué tan importante sea. O sea, la cifra que presentaron, un expositor conocido, no vale la pena mencionarlo, me parece un poco exagerada. Lo que sí creo que puede pasar más, estas plataformas tecnológicas ahora es más importante, particularmente los gigantes tecnológicos. Cuando conversa con los bancos más grandes del mundo, no de acá, sino los más grandes del mundo, no están preocupados tanto de las fintech, sino de las grandes empresas tecnológicas, la gran Tecnofin a veces, o sea, los Amazon, los Netflix, perdón, los Apple, etcétera, que comienzan a producir sus monedas. Esas plataformas son las que las asustan. Como uno ve en China. En China tal vez tú hayas conversado con algún peruano que dice que es súper están los chinos. No encontré ningún cajero automático para sacar plata. No me aceptaban ninguna tarjeta de crédito. No es que estuviera más retrasado, están más avanzados. Todos los pagos lo hacen con su celular, ya sea con Alipay o WeChat de Tencent. Antes que tener el Banco Central, Aliada se había convertido en el mayor administrador de portafolio, uno de los mayores prestamistas a las familias, etcétera, ¿no? Esos monstruos financieros que pueden ir a grandes tecnológicas va a ser para la competencia. Pero para terminar, incluso en estas grandes empresas tecnológicas, en Estados Unidos, crédito de consumo, hace 10 años, menos del 30% eran plataformas. Ahora es 50 y tantos. Crédito hipotecario, antes de la crisis de Lehman, tenías menos del 30% eran plataformas, ahora son 60. Tengo una idea que incluso esta discusión de cuál va a ser el mapa bancario, el mapa financiero, probablemente sea bastante distinto en 10 años, ¿no? En pagos, en créditos, en todo, ¿no? De hecho, a propósito de los comentarios que has hecho hace un par de meses, ¿no? Cuando anunciabas que el Banco Central peruano está trabajando en una moneda digital, pero también ha sido claro de que aún se está definiendo la ruta y los límites de dicha moneda. Ex ante, querido Julio, claro, pensando siempre en potenciar la efectividad de la política monetaria, ¿cuáles serían las características y los objetivos de esta moneda digital del Banco Central peruano? No, primero, pagos más eficientes. El cash es costoso, pero hay que tener cuidado. No necesariamente tiene que tener una moneda digital para mejorar tu sistema de pagos, ¿no? Hemos visto Brasil con el PIX, que tiene un poco menos de un año, cómo ha aumentado el sistema de pagos, con transferencias enormemente. Aquí hemos visto una billetera electrónica, no me voy a enseñar su nombre para no hacer publicidad, que ha crecido exponencialmente en cuanto al número de usuarios. Yo creo que el camino que tenemos que tener es uno en que acompañemos casi el crecimiento, dando pautas que estén fijando ciertos parámetros de coordinación que todas maneras tienen que haber. No sabemos cómo va a terminar siendo esta nueva geografía de pagos, como tengo una idea. Hay varias aproximaciones. Algunas son hands-off, la Estados Unidos hace un poco más que el mercado decida. Hay otros que más bien tratan de dar un poco parámetro de regulación, uniformar como códigos QR, que sea, hay interoperabilidad entre las plataformas, este tipo Corea. Otros han sido un poco más fuertes en cuanto a regulación. Ahí por esta Europa. Pues es algo que se viene discutiendo fuertemente. Nosotros acabamos de terminar un programa con el Fondo Monetario, tenemos otro con BIS. Nos hemos reunido con bancos centrales de todo el mundo, los que más han avanzado. El lunes tengo una reunión presencial con los de uno de los países más grandes del mundo, que tiene su desarrollo, pero es una ruta que estamos tomando recién. Y creo que en este momento, prácticamente ningún banquero central del mundo tiene una idea clara de cómo hacer la cosa en 4 o 5 años. Tenemos idea por dónde se va. Pero a veces los avances tecnológicos son tan grandes y tan inesperados, vamos a poner esa forma,
que sencillamente puede hacer que lo que pensamos ahora, que ocurrirá dentro de 4 años, no termine sucediendo, ¿no? Mencioné esta billetera digital en el Perú. Nadie podía imaginarse que hubiera tenido ese crecimiento exponencial, ¿no? El gobierno, con el Banco Central, Superintendencia, todos los bancos, cajas municipales, las compañías telefónicas, trabajamos en el BIM, esta billetera móvil. Hemos tenido esta de un banco particular, ha crecido con mucha más fuerza rápidamente, ¿no? El BIM lo desarrolló hace casi 10 años, un poco más de repente inclusive, ¿no? Y fue una experiencia pionera en América Latina en ese momento. En la última junta de gobernadores de Banca Central, organizado por el Banco Central Argentino, que por cierto ha tenido mucho rebote en los medios, en las plataformas como YouTube, llegas a sostener que uno de los retos de la banca central en los próximos años es la desigualdad económica. Me pregunto, ¿de qué manera la desigualdad económica puede limitar el actuar de la política monetaria? Es una preocupación más bien de países anglosajones. Y diría más Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. El problema es sus políticas monetarias, tanto la tasa cero prácticamente y la compra de activos, ha hecho que la riqueza financiera haya crecido sustancialmente. Y los que consideran riqueza financiera son la gente más rica. Y ese impacto, aumento de la riqueza, ha tenido poco impacto en el consumo. Ha hecho que la política monetaria sea más inefectiva. Pues es un problema que no se siente con... Hay algo en Europa continental, pero no de esa magnitud, y ciertamente no es un problema emergente, donde no hemos tenido esa expansión cuantitativa de activos, sino en todo caso ha sido operación de repo, de créditos de bancos, etcétera, que llama directamente empresas, ¿no? Pero para darte una idea simple, y estos son datos, creo que no recuerdo si es el quintil o el cuartil más rico de Estados Unidos, tiene más riqueza a los 80 que a los 70 y a los 90 que a los 80. Entonces, ahí tienes un problema que tu teoría del ciclo vital dice que vas a estar deshaciendo tu riqueza hasta que si supieras cuándo te mueres, te quedarías con cero, no te interesa dejar de herencia a alguien. Pero la verdad es que están llegando cada vez más plata. Y los que van a heredar van a ser sesentones, setentones, porque la gente ahora vive hasta 90 años. Y sus hijos van a ser 60, 70, que tampoco van a querer gastar mucho. Entonces, hay un problema fuerte de consumo en varios países desarrollados y desgraciadamente una consecuencia de estas políticas de expansión cuantitativa hace un crecimiento enorme en el precio de activos financieros, que obviamente los que tienen acciones y activos financieros son básicamente la porción más rica de la sociedad, ¿no? Y eso y no ha tenido de esa forma un impacto tan grande en el gasto. A eso me refería con una efectividad de la política monetaria, ¿no? Y es por eso que en los países anglosajones, particularmente sí lo vienen estudiando con bastante fuerza, porque el presidente está haciendo que su política monetaria sea menos efectiva. Al menos ahora no lo veo como problema de mercados emergentes. A la mayor parte de los que conozco. Y tampoco con tanta fuerza de Europa continental. Probablemente pues el tema bancario todavía más importante de Europa continental, más en los países anglosajones el mercado de capitales está más desarrollado, ¿no? Querido Julio, ¿has vivido la experiencia de la gran inflación de finales de los años 60, 70, ¿no? Donde los países desarrollados como Japón, Estados Unidos, Alemania, entre otros, tuvieron una inflación de 2 dígitos? En base a esta experiencia, ¿te preocupa que esta inflación alta que vemos actualmente en la era post-pandemia no sea un problema temporal, sino que terminemos en un desancle de expectativas? Sí, obviamente la inflación no es permanente, es temporal, pero ¿qué tan persistente puede ser? Y cuando uno ve las proyecciones de inflación para Estados Unidos este año, son preocupantes. No se refleja este aumento en precio de las viviendas. Alquileres, incluidos los alquileres imputados, son 30% del IPC norteamericano. Todavía este aumento de rentas, que en el momento va a reflejar aumento de propiedad, no se ha producido plenamente. Los aumentos de sueldos siguen estando bastante fuertes y servicios, intenciones de mano de obra, los McDonald's, van a tener realmente que aumentar sus precios. El Wall Street Journal del sábado, de este sábado,
hay un artículo de cómo las empresas están realmente escondiendo sus aumentos de precios. Algo que pasa acá también cuando había control de precios, hay una porciones más pequeñas. Poner un fee cuando te lleva, antes llega la pizza gratis o te cobran por darte la pizza, ese tipo de cosas, ¿no? Que refleja siempre una presión de demanda todavía bastante alta. Y, y una cosa interesante, antes la migración ayudaba un poco a cubrir estos puestos laborales de baja calificación. Actualmente la vacancia en estos puestos de, vamos a poner baja calificación técnica, superan el total de número de trabajadores de baja calificación. Estados Unidos ha tenido el año pasado la tasa más baja de fertilidad. Ha caído fuertemente la migración, pero la migración por primera vez o segundo año que supera la tasa de crecimiento. O sea, tiene un problema de presión laboral, de costos laborales bastante fuerte. Y puede estarse quedando detrás de la curva. Europa es un problema distinto. Europa está más focalizada en energía. Europa continental, ¿no? En Gran Bretaña, por el Brexit, sí tiene también problemas laborales serios, Canadá igual, ¿no? Sí, hay el temor que sea persistente. Me suena en los 70s. En los 70 en Japón la inflación llegó a 25%. Y era un país de inflación sumamente baja. Alemania sí, la inflación subió, pero reaccionó mejor. Estados Unidos se demoró en hacerlo. De ahí que Volcker, mil errantes, pero Volcker, cuando entra, tiene que causar una recesión. El problema es cuando te demoras en subir mucho la tasa de interés, tiene que subirla más después. Y lo que podría ser lo que se llama aterrizaje suave, o en todo caso, no tan costoso, termina siendo un plan de ajuste bastante mayor, mucho más costoso para derrotar estas expectativas a las que hacía referencia, ¿no? Querido Julio, hemos terminado la tercera sección que se llamó El futuro de la banca central y vamos a pasar a la cuarta sección que es quizá para los jóvenes que nos están escuchando, jóvenes economistas o estudiantes aún de economía, finanzas de la región. Esta cuarta sección se llama Inspirando al futuro de América Latina y esta sección tiene el objetivo de inspirar a que más jóvenes economistas latinoamericanos se atrevan a ser líderes en la profesión y en sus países. De hecho, es el espíritu del canal de yuliño.p. Te graduaste del PhD en la Universidad de Brown, pero antes como economista en la Universidad del Pacífico. ¿Cómo así decidiste estudiar economía y qué tan difícil fue tomar esa decisión? ¿Qué profesores, familiares, amigos, compañeros de carpeta o viajes, conocer algunas realidades, muchas veces nos cambian nuestras perspectivas, terminaron por influenciar en tu elección? Bueno, me interesaba la economía, leía bastante economía antes cuando estaba en el colegio. Leía la página económica del comercio, que creo que no era muy buena en época, pero era lo que había. Eh, Realmente cuando estaba, pensaba en cosas bien diferentes, pensaba estudiar matemáticas puras o lingüística y literatura. Eh, Al final, un novio de mi hermana que estudia economía comenzó a animarme. Como te gusta ciencias y letras y lee de economía por no tener economía, ¿no? Tenía cierto prejuicio porque alguna gente menos brillante de mi colegio se está yendo de economía y decía, oye, pero con esto siento que de economía no es una carrera tan exigente, ¿no? Pero bueno, escogí economía y después cuando uno escoge un camino, andando otros a larga, se va acomodando a ir y gustándole, ¿no? Ahora no me imagino ser otra cosa que economista, ¿no? Como probablemente también te pasa a ti, es de consecuencia de decisiones que has adoptado antes, ¿no? Así es, así es. Y quizá, digamos, algunos, bueno, en este caso nos comentabas el caso del cuñado, ¿no? Que de alguna manera te encomió a estudiar también esta carrera y la presión, digamos, del mismo colegio, ¿no? Eh, Desde el 2006, como presidente del Banco Central, has tenido la oportunidad de asistir a las reuniones anuales de banqueros centrales de Jackson Hole. ¿Qué banquero central o académico fue de los que más te impresionó conocer?
en ese escenario. Cuéntanos, por favor, algunas anécdotas quizá con algunos de ellos. Bueno, dos que ya los conocí antes, Stan Fisher lo conoció en los noventas, ochentas, no me acuerdo. Pero Stan Fisher, el gobernador del Banco de Israel y después vicegobernador de la Reserva Federal, es uno de los macroeconomistas más brillantes, ¿no? Acá nos quedamos perdidos por no sé dónde, una vez queríamos ir al pueblo y no sé qué, hay un desvío terminado perdido que casi nos asalta cuando está el Fischer preparando hace 30 años, ¿no? Que el pobre venía de Rusia y estaba viendo la parte más moderna de Lima y decía, pero ustedes están bastante mejor que Rusia. Hasta que terminamos perdidos, ¿sí? En la carretera, ya no volvió a repetir esto y después cuando me encontraba con su esposa, me agradecía como si hubieran salvado la vida. Esta Fischer, ¿no? Esta Fischer era con Dorwell, incluso me han invitado al MIT cuando, mucho antes estaba en el Banco Central para hablar con ellos, pero era un equipo formidable, ¿no? Ambos sumamente inteligentes, pero Stan Fisher, además de su excelente formación académica, y también fue banquero, estuvo en el Citibank, también fue economista principal del Fondo Monetario Internacional, que tiene una experiencia enorme. Profesor destacado en Chicago, en MIT, gobernador del Banco Central de Israel 8 años, vicegobernador del FED. Y el otro que también lo había conocido, ese lo conocí también en Lima antes, Raghu Rayan, ¿no? Que es profesor de Chicago ahora, fue uno de los que pocos que alertó sobre la crisis de Lehman antes, y estuvo gobernador de la India de poco tiempo, relativamente 4 años. Parece que su independencia no le gustó a Modi, al primer ministro de la India. Probablemente dentro de los banqueros centrales esté dentro de los más impresionantes. Además, por la diversidad de intereses, ¿no? El caso de Ryan, pongamos, estudiando populismo, estudiando división de ciudades, o sea, una gama bastante más amplia de ese que tenía, ¿no? La reunión de Jackson Hole son 120 personas probablemente, de las cuales 45 seremos extranjeros, otros 50 que son 45, 50 que son del FED, los FED regionales, el FED central, y investigadores del mismo Banco Central norteamericano, y unos 30 eran académicos. Antes iban algunos del sector privado, economistas de bancos, etcétera. Últimamente ya no los he visto. Pero entre la gente que más va siempre está Ken Rogoff, pongamos que brillante. Uno que me gustó, que no iba a esta cosa fue solo para una conferencia, es Alan Kruger, que le va a dar el premio Nobel ahora que le va a Cass. Pero se suicidó desgraciadamente hace un poco más de un año y medio, 2 años de repente. Paul Collier, para desarrollo, no, tiene mucha gente, ¿no? Ken Rowe, Cameron Reinhardt, Jacob Frank, no tiene muchísima gente, ¿no? Y la ventaja que está es un sitio perdido en el mundo. Antes no tenía teléfono, no hay televisión, no hay teléfono, unas cabañas en el fin del mundo, en Wyoming, que se hizo ese sitio porque a Paul Volcker le gustaba pescar en una laguna cercana, Ah, porque está mira. lejos de todo. No hay nada, o sea, y antes ni siquiera tenía teléfono fijo. Ahora, bueno, con el celular ya no tiene importancia eso, ¿no? Entonces, sí, por estar compartiendo, pues, 2 días y medio, realmente, con toda esta gente, ¿no? Que es muy interesante. Y probablemente sean los mejores papers para banca central. Por el Banco Europeo comenzó a hacer algo en Sintra, hará 4 años, que también tiene papers muy interesantes, pero probablemente la mejor siga siendo la Jackson Hole, ¿no? Totalmente. Y solamente me da curiosidad, digamos, cómo, por ejemplo, veo, seguramente hay muchos casos más de presidentes de banca central que han sido también, luego, digamos, secretarios de Tesoro, como el caso de la actual, digamos, secretaria de Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Janet Yellen. Eh, digamos que en este caso, o sea, digamos, cómo fue, o sea, es cierto, nos comentabas que Fisher, por ejemplo, y otros académicos te han impresionado bastante, pero, digamos, esta interacción con Janet Yellen, ¿qué tanta impresión te dejó? Porque a mí particularmente
en esta nueva generación, este pivote entre ser presidenta del Banco Central y luego pasar a la Secretaría de Tesoro, me sorprendió un poco. Ha pasado bastante, más pasa al revés, ¿eh? Pero ha pasado bastante, ¿no? Ahorita Mario Marcel, que era presidente del Banco de Chile, está pasando a ser ministro de Hacienda en Chile, ¿no? Pasó con Meirelles en Brasil, que fue el primer gobierno de Lula, presidente del Banco Central, el segundo ministro de Economía, y después candidato presidencial fracasado, como Andrés Velasco, ¿no? No, pero más he visto al revés. Diego Ortiz, ministro de Hacienda, pasa a gobernar el Banco de México. Agustín Carsten, el ministro de Hacienda, pasa a gobernar el Banco de México. Primer ministro en Polonia, en República Checa. Más he visto más bien de economía del Banco Central. Porque usualmente prefieren Banco Central porque es más estable. Eh, Acá creo, mientras he sido presidente del Banco Central, he pasado 18 ministros de Economía, no sé cuántos. Entonces, y tienes que tener, ocupar mucho tu tiempo en reuniones que son importantes, obviamente, para la gente con la que tienes que reunirte, alcaldes, congresistas, etcétera, ¿no? Entonces, mucho es un trabajo que probablemente para un economista tiene que hacerlo, tiene que hacerse, o no sea tan agradable, ¿no? Pero, mira, hay de todo, ¿no? Lo que ha sufrido de Europa Oriental, María, es que varios primeros ministros han pasado a presidente del Banco Central, como Marek Belka en Polonia, Jiří Rusnok en República Checa, y bueno más. Ha sido una cosa rara, ¿no? Querido Julio, en Acá verdad, el único que es Manuel Prado, pasó del Banco Central a la presidencia de la República, ¿no? en verdad que, digamos, has Ah, dejado, perdón, creo que sí, del Banco Central al Ministerio de Economía. qué brillante. Eh, Querido Julio, mi generación de economistas creció y seguramente van a seguir creciendo, teniéndote como un referente de la profesión, pero nos intriga conocer, particularmente a mí, quiénes han sido los economistas referentes de Julio Velarde, ¿no? Cuando, digamos, cuando empezaste a hacer una carrera, ¿a quiénes mirabas, a quiénes solías mirar? De, mira, Keynes, lo leí bastante, Hiss, lo leí bastante, Beaumont me influyó mucho. Estás diciendo profesores que leía en la... ¿O te refieres a profesores míos? Quizá, digamos, más a referentes digamos, influenciaron mucho en tu carrera. Por ejemplo, no, no sé, profesores quizá de la universidad o incluso gente que no conociste, pero de la que aprendiste mucho por entrevistas o algún medio. Mira, Jürgen Schur, que me enseñó tanto macro y micro, digamos bastante, pero fue una persona que además soy amigo de él, que me enseñó bastante. Eh, Después probablemente Ulloa por su facilidad de palabra. Vamos a poner Ulloa. En ese momento leer el Financial Times probablemente lo leía poca gente. Entonces era una persona familiarizada con los mercados. Que ahora ya todo el mundo lee Financial Times, pero también, pero antes no era tan fácil cuando había versión digital. Entonces, poca gente va que lo recibía, pongamos, por avión cada día o cada 2 días, ¿no? Entonces, sí, su conocimiento de lo que pasa en el mundo frente al típico político peruano te impresionaba, ¿no? Interesante, Mm. interesante. Eh, Querido Julio, en verdad, digamos, hemos llegado a la parte final, digamos, de la entrevista. Sin embargo, hay dos estudiantes, en este caso, que tienen pues el privilegio y están súper emocionados de preguntarte directamente. En este caso, voy a dar pase digamos, a la alumna, ¿no? María Fer Orellano, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, María Fer. Muchas gracias, Julinho. Muy buenas noches, Julio Ah, Velarde, doctor. Es un honor estar acá y también muchas gracias por la entrevista y por todo esto. He estado atenta a su ponencia y la pregunta que le voy a hacer también es un tema que se ha tocado en la entrevista. mm. Esto, desde el año pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la intención de crear la Bitcoin City,
la cual ha generado mucha polémica en el sector. Muchas entidades financieras, por ejemplo las AFPs en el Perú, no desean usar la criptomoneda por su gran inestabilidad y por ser demasiado riesgosa, algo que también mencionó usted. A finales de enero de este año, el Fondo Monetario Internacional instó a Bukele a eliminar la Bitcoin del curso legal de El Salvador. ¿Qué opina usted ante esto? Si esto es una medida descabellada o es una apuesta al futuro. ¿Y qué postura toma el Banco Central frente a la criptomoneda? Eso es todo. Muchas gracias. Hemos sacado ya hace varios años comunicados diciendo que no consideramos un medio de pago, sino un activo financiero altamente volátil, y si la gente lo compra con su riesgo. El problema de la criptomoneda, además, ahora que nos propone el cambio climático, es lo menos amigable para el medio ambiente, porque seguir minando bitcoins significa un consumo creciente de energía. No recuerdo ahora la cifra que he visto, pero eran impresionantes. Seguir minando bitcoins consume la energía de un país mediano o pequeño. Más mediano, incluso creo que se podría comparar con son cantidades impresionantes. O sea, es lo menos amigable para el medio ambiente. Se compra por escasez, pero no hay nada. Me parece esta burbuja como tulipanes. La diferencia es que uno tiene que minar nuevas operaciones, validarlo, pero incluso la validación es un proceso sumamente costoso y toma tiempo. Por eso El Salvador mismo hizo plataformas para que hubiera cuentas en Bitcoin que facilitaran el pago. Porque si uno tuviera que validar la transacción con el método normal, eso toma tanto tiempo que no sería un poco efectivo para estar validando transacciones, ¿no? Yo creo que se vienen monedas digitales, sistema de pagos. El BIS, que es el Banco Central de Bancos Centrales, ha creado hace un poco más de un año centros de innovación en varias partes. En las Américas está uno en el Banco de Nueva York, el FED de Nueva York, Banco Central de Nueva York, otro en Canadá, y uno final más pequeño en México. En Singapur, en Suiza para tokenización de activos. De ahí de esa discusión van a salir muchas cosas, pero en principio es un activo altamente volátil, no tiene ningún valor intrínseco, en algún momento puede que pierda interés la gente en tenerlo y ahí el precio puede caer a cualquier cosa. El problema, y es parte de la respuesta que haya dado, hay tanta liquidez en el mundo que hay una desesperación por buscar cualquier activo. De esto que señalan incluso estas obras de arte digital, que probablemente no tengan tanto mérito, algunas probablemente sí, pero la mayor parte no tengan tanto mérito, están vendiendo entre $30,000, $40,000, $50,000, ¿no? No son huevos Fabergé que tiene emperador ruso, que es una cantidad limitada y no son hermosos. Acá no hay mucho detrás. Creo, como comenté antes, que la competencia hace monedas estables. Karima ve la regulación va a ser qué activos podría tener, etcétera, ¿no? Hay que lograr monedas establecidas que emitían los bancos en Perú, en Escocia, en Estados Unidos, en todo el mundo. Los bancos emisores de descuento del siglo XIX, que dieran billetes que al principio cambiaban uno por uno, pero después algún banco perdía valor frente al otro, ¿no? Como pasa también en Estados Unidos. No sé si he contestado, pero... Sí, sí, sí ha contestado, tiene mucha razón. Esto va en contra de la parte de los objetivos también de la ODS. Esto también va en contra de todo el impacto ambiental que está habiendo, además de no tener un valor, como usted dice, intrínseco en eso. Entonces, no es viable. Muchas gracias. Muchas gracias, Marifer. Y bueno, tenemos la última pregunta, digamos, de uno de los alumnos también, en este caso de un alumno de Chiclayo, según me comentan, el alumno Mark Julika. Adelante, Mark, sí que tienes un privilegio, ¿no? Me hubiese encantado, estando como alumno, preguntarle al presidente del Banco Central. No, una vez más, agradecer a Info, siempre nos sorprende trayendo los grandes economistas, No, como no, ya lo hemos no. conocido. Mark, no te escuchamos muy bien. Bueno, decía que es un orgullo estar acá y agradezco mucho a Info, siempre nos sorprende trayéndonos a grandes economistas, pero el día de hoy se ha lucido porque nos ha traído uno de los mejores bancarios del mundo.
Me refiero al doctor Julio Velarde, quien actualmente es presidente directorio del Banco Central. Bueno, mi consulta es, basándonos en el último evento virtual, denominado la política monetaria de América Latina, en un contexto de recuperación heterogénea y aumento de la inflación global, organizado por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el FAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas. ¿Mm? Recuerdo que haber leído sobre lo que acá se reunieron todos los bancos centrales de América Latina, en donde el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz, menciona que todos los bancos centrales presentaron un arsenal inédito de políticas para evitar las disrupciones en el sistema de pagos y contracciones de créditos que agraven esta situación, ¿no? La de pandemia. Considero yo que un claro ejemplo es el de Brasil, con su nueva digitación de pagos, el PIX, quien usted recientemente habló. Y también incluso mencionó el ejemplo de China, ¿no? Que está súper avanzado. Bueno, mi pregunta en específico es, ¿qué tan posible es que el BCRP desarrolle un sistema de pago digital similar o ya el Banco Central está en ese proceso? También mencionó de que se están apoyando en otros bancos, pero sería bueno de que tenga uno propio, ¿no? Porque desde la experiencia de Brasil ha tenido mucho éxito. No sé qué me dice. A ver, muchas gracias por la pregunta. Aquí hemos tenido un chiclayano que fue gerente general del banco a fines de los 80, Humberto Arbulú. Estuvo en el Fondo Monetario. Un cargo bonito era aprender el Fondo Monetario en París, lo que era un cargo agradable. Pero bueno. Yendo a la pregunta, estamos todavía en un proceso realmente de trazar la ruta. Tenemos equipos fuertes, vamos a tener que reforzarlos. Estábamos hablando, pongamos, con los turcos, tiene un equipo de 200 personas. Nuestro equipo puede ser bastante pequeño frente a esos. Probablemente vamos a pensar, no quiero ni siquiera comprometerme públicamente todavía, pero el Banco Central de Brasil hará 2 meses y medio, convocó a diferentes operadores, ver que le presentaron un programa para un desarrollo del PIX. El PIX ha sido exitoso. A diferencia de México, también metió esta idea de pagos hace 2 años, 24/7, acá lo ha hecho con los bancos. Entonces, en México los bancos no lo han apoyado, en Brasil sí no lo han apoyado. Pero bueno, lo que iba es convocó, todo el mundo está buscando soluciones para pagos. Están todos los bancos grandes, están varias asociaciones de bancos centrales y bancos privados, hasta impresores de billetes me ha sorprendido. Los impresores de billetes que ven que su negocio puede desaparecer, están buscando plataformas tecnológicas para dinero digital. O sea, en este momento hay, si se quiere, una avalancha de propuestas. Hay que estudiar cuál es la mejor. El caso de, pongamos, Corea, India, Turquía mismo, Sudáfrica, lo que han hecho es una asociación entre el Banco Central y todos los bancos para estar en el sistema de pagos. No sé si ese es el camino que adoptaremos, porque ¿verdad? Si no participan los actores y los asesores del Banco Central no va a tener éxito. Esperemos que tenga éxito. Sí, que lo que se llama white paper lo estamos terminando probablemente en un mes y medio, trazar la ruta, y una ruta que probablemente vamos a tener que estar corrigiendo permanentemente. Pongamos, el lunes, mira, no es el área principal que me meto yo, que estoy más en política monetaria, tengo un equipo sólido de gente con doctorado que lo está viendo. Pero pongamos, el lunes me reúno con los que han desarrollado el sistema de la India, que lo ofrecen, pero el problema no es que nos ofrezcan gratis a esos algunos programas, sino qué consecuencias puede haber después cuando se quedamos un sistema, etc. El martes tengo una reunión bien virtual, en este caso con un equipo del fondo que he estado trabajando varios meses viendo las condiciones de mercado de pagos actuales en Perú para estar trabajando precisamente en esa hoja de ruta que tenemos que hacer. Pues es una cosa que va a avanzar. Probablemente hay 2 países que nos superan en la región, que son México y Brasil.
frente a los demás creo que estamos igual o más avanzados. No voy a decir los otros países, pero no estar corrigiendo, ¿no? Pero estamos al nivel que está yendo casi todos los países. En América Latina hay 3 países que han avanzado algo más, bueno, en la región, más que Uruguay, que sacó un billete digital, pero no es lo que corresponde ahora. Era casi un billete que está puesto digitalmente. Fue el primero, pero no es lo que está pensándose ahora, básicamente. Y lo otro que han sacado es Bahamas y Jamaica, que es un sistema de pagos más pequeño. Mire, los problemas son enormes. Siente para usted, todo banco tiene que decir cómo conoce el KYC, Know Your Customer, conoce a tu cliente para evitar lavado de dinero. Segundo, hay asuntos severos de privacidad. Tercero, hay problemas de lavado de dinero. El esquema que estamos pensando ahora, y lo digo en borrador, es que reemplace el cash normal, de repente un máximo de 10.000 soles por persona, algo así, para evitar problemas de lavado de dinero, etc. Y los controles que tiene el Banco Central para esto no son tan fuertes como lo puede tener un banco comercial. Y no tenemos tampoco los recursos para hacerlo nosotros solos. O sea, pero es un camino. Pero lo importante es tener, repito, un sistema de pagos eficiente. Mencioné China, que usted lo ha mencionado, pero el esquema chino, que también nos lo ha venido a ofrecer en el pasado a nosotros, no sé si prospera. En Estados Unidos, por ejemplo, no prosperaría, porque la gente prefiere pagar con tarjeta de crédito. O sea, cada país tiene sus particularidades. Inclusive mencionó el billetera digital. Si uno ve el crecimiento de la billetera digital en Perú, esta de un banco que no voy a comentar, realmente el crecimiento es impresionante frente a lo que se ve en otros países de América Latina. Ha sido realmente impresionante. Y tenemos ahora que en los mercados de abasto, no sé si en Chiclayo, pero al menos en Lima y en los mercados de abasto, están teniendo la que vende papas, todo su QR, para que pueda hacer pago con esta billetera digital, ¿no? La idea es tener, supuestamente, con la capa de compensación, en marzo de tener ya que este sistema sea más interoperable. Pues es todavía un camino, de repente estoy entendiendo demasiado, porque es un camino todavía por recorrer, ¿no? Pues muchas gracias. Como usted menciona, cada país es diferente, ¿no? Hay ciertos procesos. Y justamente leí una desventaja del PIX de Brasil, es de que usualmente cuando te roba, el ratero tiene que acudir a un cajero, ¿no? En cambio, Claro. el pago digital, pues facilita eso y puede hacerlo directamente a su cuenta, ¿no? Y pues por ahí está el riesgo, ¿no? La desventaja de que ya no se podría rastrear ese tipo de cosas. Sería un plan de mejora que podríamos plantear nosotros para mejorar. Realmente, de acuerdo al volumen de transferencia, tiene diferentes controles, y probablemente eso vamos a terminar. Para una transacción de 200 soles, de repente va a ser un código muy simple. Si quiere transferir $200.000, le va a pedir probablemente rasgos biológicos, un código, comprobarlo por el celular, etcétera, ¿no? Para evitar robos. Claro. O sea, va a tener que diseñarse el esquema tecnológico de acuerdo al monto a ser transferido. Pues es algo que recién los bancos centrales vienen trabajando en el mundo. E incluso si un banco, qué sé yo, Hong Kong, ¿no? O Tailandia, desarrolla un sistema mejor, más rápido, probablemente se puede imponer y nosotros también de repente lo copiaríamos. Esto todavía es un proceso de desarrollo que está viendo el mundo, ¿no? Sí, muchas gracias. Por favor. Bueno, querido Julio, en verdad que ha sido un placer enorme conversar contigo, como siempre, el humor muy fino. Bueno, afortunadamente hoy me salvé de ello. En nombre de todos aquellos que hemos estado atentos a tu entrevista, de la que por cierto hemos aprendido muchísimo, te quiero agradecer la gentileza que has tenido de aceptar la entrevista y regalarnos un poco de tu tiempo. Yo creo que es un montón, 1 hora y media en este caso. En verdad que ha sido un tremendo gusto tenerte hoy con nosotros, querido Julio. Así que no sé si te gustaría quizá despedirte con algún mensaje final para todos los estudiantes de economía o economistas que nos están escuchando de la región o que nos están viendo. No, siento agradecer la invitación a conversar con ustedes. Yo creo que no hay que ser tan pesimista. Hablar de la región, voy a hablar de la región o del país para
no meteré en política, pero el crecimiento esperado de la región este año va a ser bastante pobre, ¿no? Incluso nosotros, con la pobre performance, vamos a ser uno de los países de los 6 más grandes que más crece. Eso diga lo mal que estamos. Y siempre para señalar lo que tenemos que hacer, ya recordar las cifras, cómo nos comparamos con Asia. El 80, 12% del PIB mundial está en América Latina, 7% en Asia. Ahora 7% es en América Latina, abajo de 12 a 7, y 32 está en Asia. Asia subió de 7 a 32. Parte del desastre de América Latina, parte es atribuible a políticas macro que nos han empobrecido. El caso peruano, los 80 nos hicieron retroceder varias décadas. Recién en 2003 realizaron el ingreso per cápita de 1.167. Y en otros países de la región uno ve una situación similar. El caso más claro es Argentina, uno de los 5 países más ricos del mundo al comenzar el siglo pasado, y ahora podemos ver cómo está, ¿no? Y así uno podría seguir con otros países. Pero estaría macro, uno no puede construir nada sin estaría macro. Es una condición indispensable, pues no es suficiente. Hay que hacer todo lo demás. Pero al menos lo que uno no puede dejar de hacer es tratar de mantener la estabilidad macro, ¿no? Y ahí me quedo. Muchas gracias.